Marcos capítulo 1, vamos a leer los versículos 14 y 15 solamente en esta mañana. Cuando ustedes lo tengan, hermanos, por favor, me confirman para que todos juntos podamos leerlo. Estamos en esta serie que hoy es segunda ocasión que estamos estudiando. ¿Lo tienen? Dice la Escritura: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Hermanos, acompáñenme a orar, por favor. Oh Dios de toda gracia, Padre de nuestro Señor Jesucristo y dador de esta palabra por inspiración de tu Espíritu Santo, gracias te damos por tener hoy la oportunidad de poder exponernos a tu palabra. Gracias por ella, por esta palabra que nos edifica, por esta palabra que nos consuela y que nos anima todo el tiempo. Gracias, oh Dios, por consolarnos y animarnos a través de tu palabra. Te ruego en el nombre de Jesucristo, edifiques a tu pueblo, le bendigas y le animes, y que esta mañana tú seas honrado y glorificado a través de esta exposición. Señor, sírvete de mí, úsame para tu gloria, oh Dios. Transmite tu palabra a través de mis labios, que mi voz sea un instrumento en tus manos y tú puedas ser honrado, Señor. Que los oídos de mis hermanos estén receptivos a tu palabra, que sus corazones estén atentos a tus preceptos, y que podamos esta mañana en esta serie poder ser edificados en este evangelio de Marcos, que fue escrito para una audiencia original, pero que ahora está para nosotros. Te rogamos, por favor, seamos edificados en tu palabra y podamos, Dios mío, poder ver a través de tu palabra ese evento trascendental, glorioso de la encarnación de nuestro bendito y amado Señor Jesucristo. Háblanos, Señor, edifícanos, por favor, bendícenos en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, muchas gracias, y tengan abierto el Evangelio de Marcos, porque será importante, muy importante que lo tengamos listo por allí. Bien. Gracias. Hoy continuamos con la serie que iniciamos el domingo pasado. Ustedes recordarán, estamos viendo la encarnación de Cristo a través de los 4 evangelios. Vimos anteriormente el evangelio de Mateo y es algo muy especial lo que estamos viviendo, hermanos, a través de este tiempo. Estamos en un tiempo muy especial. Estamos recordando la llegada de nuestro bendito Señor Jesucristo, su encarnación hace ya 2000 años que esto ocurrió. Gracias. Hace 2000 años esto tuvo lugar en una ciudad de Belén, en una pequeña aldea de esa nación Israel. Así que, hermanos, hoy continuamos en esta serie. 4 domingos estaremos hablando acerca de esto. Si ustedes perciben que es algo similar, es porque los evangelios Marcos, Lucas y Mateo son evangelios que casi hablan lo mismo. No obstante, no es lo mismo. Cada quien escribió para una audiencia específica, no fue dirigido para la misma audiencia. Ahora nosotros lo tenemos todos nosotros en nuestras Biblias, estos 3 evangelios, y son 4 con el evangelio de Marcos, pero este habla totalmente diferente a todo lo que ellos han presentado en estos 3 evangelios. Entonces hemos estudiado acerca de la encarnación de Cristo, de cómo el rey vino. Así lo presentó Mateo, el rey Jesús, el rey, el Mesías prometido, el rey de los judíos. Vimos eso la semana pasada, el domingo pasado vimos ese evangelio, el evangelio de Mateo, más extenso que el evangelio de Marcos. Pero hoy estudiaremos la encarnación de Cristo desde la perspectiva del evangelio de Marcos. Y como vimos la semana pasada, Dios prometió un Salvador, Dios prometió un Mesías que vendría, Dios prometió a alguien que haría posible lo que era imposible para el ser humano, un humano que vendría y llevaría la culpa por los pecados nuestros, es decir, se haría él pecado por causa de nosotros. Dios lo prometió a Adán y Eva en el huerto del Edén, ¿recuerdan? Después que él lo sacó, por supuesto, de Edén, él les dio la promesa de que de la simiente de ellos él traería un libertador, un salvador. Luego se lo prometió a Abraham, a David
Y Dios se lo siguió prometiendo a la nación hasta terminar el Antiguo Testamento con Malaquías. Dios siguió anunciando la llegada de su Cristo, de su Mesías, de su ungido, del Salvador del mundo, en el cual todas las naciones de la tierra vendrían a ser benditas, como se lo dijo a Abraham el Señor. Y así ocurrió hasta su llegada en Belén de Judea hace ya 2000 años, en una pequeña casa, más bien en un lugar donde habían animales, en un establo. Ahí nació nuestro Señor. Y el nacimiento de Cristo es un evento, como ya lo hemos dicho, trascendental, que marca un punto de partida en la historia de suma importancia para el cristianismo. Si Cristo no hubiera nacido, Él no habría aparecido en la historia y Él no habría muerto como murió, y la consumación por nuestros pecados no se habría efectuado, y nosotros no podríamos hoy decir que somos salvos porque esto no habría ocurrido. Pero Él nació, Él vino, apareció, se encarnó, tomó forma humana, y los evangelistas como Mateo y Marcos nos lo presentan tan claramente como Él fue que hizo esto, como Dios hizo esto. Y claro está, hermanos, que para nosotros es un poco inconcebible el poder pensar que un Dios que es espíritu, un Dios 3 veces santo, un Dios poderoso, omnipotente, creador del universo, viene y se encarna y forma parte de la historia humana y se mezcla entre los humanos y camina entre humanos, el Dios del universo, y se deja matar y se deja crucificar. Ese es un Dios que para la mente humana no es concebible, pero eso es lo que ocurrió, mis queridos hermanos. Eso es lo que sucedió, y eso tuvo un lugar, un tiempo, un momento en la historia, que es el tiempo que marca toda nuestra vida cristiana. Así que esto es lo que han impulsado los evangelistas: la llegada del Mesías, su ministerio, su obra hecha en la cruz, su resurrección y su ascensión a los cielos. Y Él nos estableció a nosotros como sus representantes en la tierra. Y eso nos da un gran gozo a nosotros. Hoy nosotros, hermanos, continuamos anunciando que Cristo vino. Seguimos anunciando que Él se encarnó, que cumplió la ley completamente. Seguimos anunciando que Él volverá por su pueblo. Ese es el anuncio de la iglesia ahora. Pero al igual que el Señor Jesucristo, en el texto que acabamos de leer, nosotros también llamamos a todos los hombres a los alrededores que están esta mañana a que se arrepientan y vengan al evangelio, al conocimiento de la palabra de Dios, y crean en Jesucristo, que es el Mesías que Dios envió en sustitución por los pecadores. Por eso damos gracias nosotros. Por eso agradecemos nosotros, porque el Señor hizo lo que nosotros no podíamos hacer, y eso lo ha querido hacer Él por su buena voluntad. Entonces, eso es lo que la iglesia ha anunciado, eso es lo que la iglesia ha predicado, y es lo que recordamos en estas fechas, hermanos. Por supuesto, esto no es algo meramente de estas fechas solamente. Nosotros lo recordamos todo el tiempo, pero en estas fechas tiene algo muy, muy especial: el nacimiento de nuestro Señor, por supuesto. Ahora, hablando un poco acerca del Evangelio de Marcos, el Evangelio de Marcos, como bien lo señala su nombre, fue escrito por un hombre llamado Marcos, en latín Marcus. Ese era el nombre que él usaba, se llamaba Marcus. Entonces él usaba ese nombre, posiblemente porque la mayor parte de su vida fue en Roma, y allí vivió la mayor parte de su vida, por así decirlo. No obstante, Marcos estuvo en el primer viaje misionero con Pablo. Ustedes lo recordarán en Hechos, cómo Marcos acompañó a Bernabé, su tío, y a Pablo en el primer viaje misionero, en el cual él fracasó porque a mitad del camino se desistió, ya no siguió, ya no continuó con ellos. Entonces Pablo en el segundo viaje ya no lo quiso llevar. Pero luego Marcos incluso él anima a los hermanos a que vean a Marcos como un siervo del Señor, como alguien útil para la obra de Dios. Entonces a él también se le llamaba Juan, que era el nombre prácticamente judío, por así decirlo, pero se usaban estos dos nombres. Él tenía dos nombres, como Pedro. Pedro se llamaba Pedro, pero él era Cefas. Y entonces también era Simón. Pedro tenía 3 nombres, pero Juan o Marcos tenía 2 nombres. Era sobrino de Bernabé, y esto era importante porque él anduvo muy cerca de los apóstoles, estuvo muy cerca de ellos. Se cree
que la compilación de este evangelio de Marcos fue dada por redacción de Pedro, es decir, a través de Juan Marcos, Pedro como que dictó este evangelio, pero es un poco vaga esa historia. Pero lo que sí se cree es que él recopiló toda esta información importante y necesaria para la audiencia de Roma, para los romanos escribió él. Y este evangelio fue escrito probablemente, todas las fechas que damos, hermanos, son probables. No hay nada concreto que sea realmente verídico, que sean esas fechas exactas. No son exactas, pero podrían ser que este evangelio se haya escrito alrededor del año 64 y 68, después de la muerte de Pablo y también de Pedro. Aproximadamente entre esas fechas, entre el 64 al 68, Pedro fue crucificado también, y probablemente Juan o Marcos, él escribió este evangelio posteriormente a ello. Y él escribe este evangelio con la intención de presentar a Jesús como el siervo del Señor. Como señalé, este evangelio fue escrito en Roma. En Roma. Desde Roma fue escrito, y fue escrito primariamente para los romanos. Y digo primariamente porque esa fue la audiencia original, pero después toda la iglesia posiblemente, más bien así fue, a partir de los siglos posteriores, la iglesia usó este evangelio y fue la palabra de Dios que bendijo las iglesias en el tiempo antiguo, y es lo que sigue bendiciendo a la iglesia en este tiempo, en esta fecha actual. Dios quiso que así sucediera. Entonces fue escrito en Roma por Juan Marcos. Posiblemente él tuvo mucha información acerca de los apóstoles, pero hay otros datos muy interesantes que conforme avanzamos vamos a ver. El tema de este evangelio es que presentar a Jesús como el siervo del Señor. Ese es el propósito de Marcos, presentar a Jesús como el siervo del Señor y dar a sus lectores romanos una perspectiva de Jesucristo que concordara con la forma de pensar de ellos. Ellos no estaban acostumbrados a los linajes, ellos no estaban acostumbrados a eso, ellos estaban acostumbrados los romanos a la acción, a eso estaban acostumbrados los romanos. Es por eso, hermanos, que Marcos escribe de esa manera, y su forma y estilo de literatura y de escritura es más acción, más activa, más movimiento, más acción. Eso es lo que vemos en el evangelio de Marcos. En el evangelio de Marcos hay más acción y menos historia, pero hay muchos versículos del Antiguo Testamento que también se cumplen aquí y que vamos a ir detenidamente viendo poco a poco conforme avanzamos. Hay duda con respecto a que Juan Marcos haya escrito este evangelio, pero un padre de la iglesia del siglo II, Clemente de Alejandría, él dijo que el evangelio de Marcos fue escrito por él y por otros, por Ireneo y otros que mencionan que fue Marcos que escribió este evangelio y no Pedro, por así decirlo, aunque también se le da el nombre del evangelio de Pedro. Pero lo interesante, hermanos, no son todos esos datos, aunque sí son importantes, pero ahora en nuestro estudio no son tan necesarios que ustedes lo sepan. Sé que todas estas fechas y cosas ustedes no se las van a grabar en la cabeza, pero es necesario que lo entendamos porque ese es el contexto en el cual gira todo este evangelio. Hay una audiencia original y son los romanos, y los romanos no están muy interesados en otras cosas sino en la acción, en el movimiento, en los hechos. Y por eso Marcos escribe así. Si yo menciono Juan Marcos, ustedes saben que es Marcos. No es el evangelio de Juan, es Marcos. Pero Juan Marcos era su nombre. Entonces, este mismo Clemente de Alejandría, en el siglo II, dijo que el evangelio de Marcos fue escrito en respuesta a una petición de los romanos de un relato escrito de la vida y ministerio de Cristo. Es decir, los romanos estaban tan impactados con la vida de Cristo y la obra de Cristo hecha en la cruz que no era suficiente con escucharlo. Ellos querían tenerlo en literatura, en algo bíblico, en algo vívido, palpable, en algo que se pudiera leer y recurrir a eso constantemente, a la vida de Cristo, cómo él vivió, qué hizo, cuál fue su obra, los milagros y hechos que él realizó y cómo él resucitó, murió y resucitó al tercer día y asciende a los cielos, y todo eso que vamos a ver en este evangelio. Es increíble, hermanos. Aunque parece igual que lo que Mateo nos presentó la semana anterior, no lo es en ninguna manera. Si ustedes ven con cuidado, el evangelio de Mateo, ¿cómo comenzaba? El evangelio de Mateo, recuerdan ustedes, comenzaba con una genealogía.
Y esto para poder evidenciar que Jesús era del linaje de David, el Mesías prometido a Abraham, el Mesías que el Señor había anunciado. Y esto era importante para los judíos y era importante para ellos. Pero los romanos tenían más en cuenta la acción. Y es por eso que Marcos presenta a Jesús como el siervo del Señor. Doulos en el griego, un siervo, un esclavo del Señor. Entonces a él, a Jesucristo, se le ve aquí en movimiento, en acción. Y lo podemos ver desde el principio. Pero antes de poder entrar en sí en el Evangelio, quiero nada más empezar diciéndoles acerca del anuncio de la llegada del siervo del Señor. Y valga la aclaración, el tema que estamos estudiando es: el siervo del Señor ha llegado. El siervo del Señor ha llegado. Todo con relación, hermanos, a la encarnación de Cristo. Marcos presenta a Jesús como el siervo del Señor, y el siervo del Señor ha llegado. Dios prometió que su siervo salvaría a su pueblo. Dios prometió que en su siervo el mundo entero sería salvo. Y esto quiero que me acompañen brevemente a Isaías capítulo número 42, y vamos a leer los versículos 1 al 9 para poder nosotros comprender cómo Dios anticipó la llegada de su siervo, quien haría lo que ningún otro podría haber hecho. 42, 1 al 9. Dice el texto: he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de él la verdad traerá justicia. Por medio de la verdad, traerá justicia. No cesará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os la haré notorias. Es el anuncio de la llegada del siervo del Señor, y es como comienza la profecía. La profecía comienza hablando con relación al siervo del Señor. He aquí mi siervo, dice Jehová a través de Isaías. Él traerá justicia, él traerá contentamiento al Señor, a Dios. Él será el que dará a Dios la satisfacción y el perdón a través de él de los pecados de los humanos, de los hombres, de los pecadores como nosotros. Y eso es lo que anuncia el Antiguo Testamento. El Mesías fue preparado desde la antigüedad, fue anunciado más bien desde la antigüedad. Y en este texto nosotros vemos el anuncio de la llegada del siervo del Señor. Dios anunció que llegaría un siervo suyo, que libertaría a su pueblo, que traería luz a las naciones, que traería justicia, que sacaría de la prisión a los que estaban presos. Y alguno podría preguntar: ¿dónde yo he estado preso? Presos en delitos y pecados. El pecado es una cárcel que es cómoda y por eso no sentimos el deseo de salir, pero es una cárcel que nos aprieta, nos aprisiona y nos hace su esclavo. Pero viene Cristo y nos liberta, como él mismo dice en su palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, dice la Escritura, seréis verdaderamente libres. El Antiguo Testamento anunció la llegada de un siervo del Señor, de un siervo del Señor. Por supuesto, no fueron los que fueron posterior a Isaías, no fue todos los que nosotros podríamos mencionar ahora, que hicieron grandes proezas, por cierto, como lo era el rey Ezequías, como fueron los demás reyes. No era David ni siquiera. Bueno, Isaías fue posterior a David, pero no fueron los que vinieron después.
Y todos querían ver ya ese Mesías, todos querían ver a ese siervo del Señor, pero no ocurrió hasta que el tiempo se cumplió, hasta que el día llegó. Pero siempre esto se mantenía en la expectativa de que el siervo del Señor vendrá, un libertador vendrá, aparecerá, vendrá a libertar a su pueblo de sus pecados. Ese era el anuncio en el Antiguo Testamento. Vendrá y padecerá por su pueblo. No es necesario ir, pero ustedes se saben mucho acerca del capítulo 53 de Isaías. En Isaías se nos presenta desde el versículo número 13 del capítulo 52, comienza hablando del siervo del Señor, cómo éste padecería, cómo llevaría los pecados de todos nosotros, cómo él moriría y cómo sería sacrificado él. Un cordero sin mancha y sin arruga, un cordero perfecto sería sacrificado. Y esto era tipología de Cristo, del anuncio de la llegada del Salvador, del Mesías, del siervo del Señor. Y eso es lo que anuncia Isaías en el capítulo 52, versículo 13. El siervo llegará, el siervo del Señor vendrá y padecerá. Y es necesario que esto suceda, pero cuando haya padecido por su pueblo, verá linaje, dice las Sagradas Escrituras. En él hemos sido benditos nosotros, en él es bendito el mundo, en él es bendito todo aquel que en él mira, es salvo. Y esto anuncia Isaías, ese es el anuncio del profeta Isaías. Ahora, no solo es Isaías, también Zacarías capítulo 3 versículo 8 nos menciona que un siervo del Señor vendrá. Zacarías, hermanos, es casi de los últimos profetas. Zacarías capítulo número 3 versículo 8 dice de la forma siguiente: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Ven? El Antiguo Testamento nos está anunciando de un renuevo, de un retoño, de un vástago que saldrá de Jerusalén, de la simiente de Isaí, dice Isaías también, saldrá ese vástago que seguirá el linaje de David, el cual su reino será para siempre, no tendrá fin, él será glorificado por siempre y para siempre. Pero lo que aquí Zacarías nos presenta en esta profecía, que en primera instancia se está hablando hacia Josué, no a Josué, el escritor del libro anteriormente que ustedes tienen en sus Biblias, sino que era el sumo sacerdote en ese tiempo en el cual Zacarías estaba ministrando. Entonces, él le anuncia a este hombre, dice que él enviará a su siervo delante. Eso dice el texto. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Eso es lo que dice aquí. Y aquí, este es el anuncio, hermanos, que los profetas del Antiguo Testamento dieron y hablaron, siendo inspirados a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, más bien, a través de ellos habló estas profecías, dijo estas profecías. Es por eso que todo Israel estaba expectante a la llegada de ese siervo del Señor, a ese libertador poderoso. Pero esto era lo que ellos pensaban, hermanos, un libertador que se levantaría en armas y quitaría el yugo de esclavitud de Roma, los libertaría y los dejaría ser una nación soberana como fue antes. Pero eso es lo que ellos pensaban, pero no era lo que estaba en la mente del Señor y no era lo que el Señor tenía planeado, sino que Él venía a hacer algo mucho mayor, a libertar a su pueblo de sus pecados, de la esclavitud, del poder del pecado. De eso venía a libertarnos el Señor, a libertarnos de nuestra pecaminosidad, de la condenación del infierno, a libertarnos de la culpa que cada uno de nosotros, hermanos, es deudor. Somos deudores y merecemos ser condenados, pero Él envió a su libertador. Y saben, el día esperado llegó, el día anhelado llegó. Y vemos en Marcos omite prácticamente 30 años de la vida del Señor. Aproximadamente 30 años de la vida de nuestro Señor Jesucristo y probablemente 31, porque al parecer Él comienza a relatar los hechos a partir del primer año del Señor haber comenzado su ministerio público. Pero como está escrito, Él nos comienza hablando de su presentación, de la presentación del siervo del Señor. Esto está entre los capítulos 1, del 1 hasta el versículo 13. Vemos la presentación del Señor.
dice el texto que leíamos para iniciar, que leyó Karina esta mañana para empezar el culto, vemos que ahí dice que es el principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así lo presenta. Esa es la única presentación que vemos aquí. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito. Y comienza a hablar acerca de las profecías de Isaías, de cómo vendría este heraldo anunciando la llegada del Mesías, la aparición del Mesías. Y vemos que Juan estaba bautizando en el desierto y llamaba a los hombres al arrepentimiento, y su bautismo era para arrepentimiento. Pero aún en ese momento él dice: viene tras mí alguien que era primero que yo, en el cual no soy digno de desatarle encorvado, dice, la correa de sus zapatos. Eso era lo que estaba anunciando él. Juan estaba anunciando la llegada del siervo del Señor. Y esto aquí comienza. Ven cómo este evangelio irrumpe en la historia de manera activa, no de una manera como lo presenta Marcos o Lucas o Juan. Juan se va hasta el principio, la eternidad pasada. Mateo empieza a hablar de Abraham y esto, pero Lucas se va incluso hasta Adán y a Dios mismo. Eso es interesante y lo veremos la próxima semana si el Señor no ha venido. Pero hermanos, aquí Marcos nos presenta de una forma muy interesante y resumida que Jesucristo es Hijo de Dios, que Jesucristo es el Mesías prometido, el libertador de su pueblo, que Jesucristo es el Señor, el que vino para libertar a su pueblo. Vemos eso, el precursor está aquí. Juan el Bautista comienza a promover la llegada del Mesías, la aparición del Mesías, y él dice eso: tras mí viene otro que es primero que yo. Aunque viene después, es antes que yo, porque él ya existía. Aunque Marcos no nos presenta de manera detallada la doctrina de la preexistencia de Cristo, en este texto nosotros lo vemos, porque dice el texto que era primero que él y que era más poderoso, que él. Entonces, hermanos, Marcos nos continúa relatando cómo estas cosas sucedieron, y llegó el momento en que Jesucristo fue bautizado, y eso lo vemos en los versículos 9 en adelante. Vemos que Jesucristo llega a Juan, le dice que lo bautice. Aquí no vemos nada más, es un pequeño fragmento que nosotros encontramos aquí. Él dice que aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado. No expresa más, solo dice que fue bautizado. ¿Ven cómo Marcos va directo al grano? Marcos no se queda en detalles. Marcos es más escueto, es un poco más reducido. Él va directo a lo que los romanos necesitaban saber, qué es lo que ellos querían: la acción, el movimiento. Y eso es lo que Marcos les da, eso es lo que Marcos les presenta. Y esto es lo que sucede. Jesús comienza su ministerio y comienza él, primero, antes de comenzar su ministerio, él comienza y es bautizado por Juan, luego es tentado, luego viene la tentación del siervo del Señor, y lo vemos en los versículos 12 y 13. Allí el Señor es llevado por el Espíritu al desierto, y nuevamente un fragmento muy corto acerca de la tentación del Señor, cuando en Mateo se nos presenta un fragmento mucho más amplio, pero en este se nos presenta un texto bastante corto. Al igual que en Lucas, el texto de la tentación del Señor es un poco más amplio y se nos presenta con más detalle. Pero ahora lo que nosotros vamos a ver con mayor extensión en este evangelio de Marcos, hermanos, es el ministerio público del Señor. Ya vimos el anuncio del siervo del Señor, la presentación del siervo del Señor. Ahora veamos en tercer lugar el ministerio público del Señor. Esto marca prácticamente casi todo el evangelio. Desde el capítulo número 1 en adelante, nosotros vemos el ministerio del Señor en gran escala hasta llegar casi a los últimos capítulos. Desde el versículo 14 hasta el capítulo 12, 44, vemos el ministerio público del Señor. Lo vemos a él haciendo milagros, lo vemos a él hablando de forma más reducida. No hay sermones extendidos como el sermón del monte que vemos allá en Mateo. No vemos cosas por el estilo. De hecho, pocas parábolas están contenidas en el evangelio de Marcos. Hay poco de eso, pero hay mucha acción, mucha actividad, mucho movimiento. Sanidad aquí, sanidad allá, un movimiento aquí, otro movimiento allá. Muchas cosas hay aquí en este evangelio.
Y vamos a ir detenidamente en esto. Primero, vemos en el ministerio público del Señor la manifestación del siervo del Señor. Él comienza su ministerio en el texto que leímos de base. ¿Recuerdan? Versículos 14 y 15. Dice él que después que Juan fue encarcelado, ¿quién era Juan? El precursor del Señor, Juan el Bautista. Él fue encarcelado. Entonces Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Y cuál era su mensaje? Él decía, el tiempo que se ha cumplido, es decir, el siervo anunciado del Señor ha llegado, el siervo de Dios ha llegado, ha venido, y he aquí el cielo está en la tierra, porque el que estaba en el cielo estaba en la tierra encarnado, aquel que había sido anunciado ha llegado, dice aquí el evangelio. Y eso es lo que anunciaba el Señor Jesucristo. El tiempo se ha cumplido, la espera terminó, dice Jesucristo. El tiempo ha llegado y el Mesías prometido está aquí y el reino de Dios con él. Increíble, hermanos. Esto es lo que estamos viendo en esta descripción de cómo Marcos está yendo directamente al grano en esto. Y Marcos empieza diciendo cómo es que llegó el Señor, anunciando, predicando. ¿Qué hacía Juan en el Bautista? Perdón, Juan en el desierto. ¿Qué hacía Juan? Predicaba. ¿Y qué predicaba? Viene uno que es primero. Viene uno que es antes y más poderoso que yo. Y ahora Jesús, después de Juan es encarcelado y dice, el reino de los cielos se ha acercado. El tiempo se ha cumplido. Y este es el momento que tanto esperaba el mundo. ¿Y qué dice él? Ahora bien, arrepentíos y creed en el evangelio. Es el llamado que Jesús hace desde el inicio. Jesús es tan claro en hablarnos y decirnos, no puedes ser mi discípulo siguiéndome con tus trapos viejos de pecado. No puedes decir que eres mi hijo y sigues viviendo en pecado. No puedes, porque debes arrepentirte y creer en el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? El anuncio de la llegada del Mesías. La buena noticia que aunque el ser humano estaba perdido en sus pecados, Cristo vino para traer luz al que estaba en oscuridad, libertad al que estaba cautivo y preso, y a traer salvación y vida eterna a los que estábamos condenados. Eso es lo que habla el evangelio, que estábamos muertos y que hemos resucitado en Cristo nuestro Señor. Entonces, mis hermanos, eso es lo que el Señor Jesucristo viene hablando. Y luego comienza el Señor Jesucristo su ministerio, llama a sus primeros hombres, a sus primeros discípulos, los comienza a hablar, a llamar, y él comienza este proceso de su ministerio público. Y vemos su ministerio de predicación en Galilea. Y a manera de dato interesante, hermanos, la mayor parte del tiempo Jesucristo de su ministerio lo pasó en Galilea. Y ustedes saben que él habitaba allí con su familia. Él vivía en Galilea junto con su familia. Por eso él era llamado Galileo también, porque vivió en esa tierra. Y él sabía perfectamente qué era pescar. Él sabía perfectamente cómo era ese oficio. Y algo peculiar que sucede aquí es que a los primeros que llama son pescadores. Algo que tendría una connotación y una relación estrecha a lo que el Señor los enviaría a ser pescadores de hombres. Ya no de peces, de róbalos, sino ahora de hombres. De hombres, de seres humanos, a pescarlos. Y para pescar hay que trabajar duro. Tener paciencia, esperar, poner buena carnada y más. Vamos a hablar eso ahora. Pero hermanos, es lo que el Señor comienza a hacer. Su ministerio de predicación en Galilea está desde el versículo 14, hermanos, hasta el versículo 22 que vemos nosotros aquí. No estoy diciendo que es hasta ahí que se limita. Aproximadamente es que él comienza en todo esto. Como les he dicho, Marcos es un poco más centrado en la acción y en el movimiento. Y es lo que vemos aquí. Jesús en ese momento, él saca a un espíritu inmundo de un hombre, luego sana a la suegra de Pedro, luego vemos que muchos son sanados al ponerse al sol. Acción, acción, acción. Eso es lo que está haciendo el Señor. Y Jesús recorre toda Galilea, dice ahí, predicando el evangelio, anunciando que el reino de los cielos ha llegado, y sigue sanando y sigue obrando
sanando leprosos, sanando paralíticos, llamando a más y más discípulos, y las multitudes se agolpan, las multitudes comienzan a ver estas grandes obras, estos grandes milagros, esto increíble que nunca habían visto, que nunca habían observado, y ahora ven cojos caminar, ahora ven ciegos ver, ahora ven sordos oír, mudos hablar, ven espíritus inmundos salir, y la gente está agolpada, sorprendida. ¿Qué es esto? ¿Qué está sucediendo? Es que el siervo del Señor ha llegado. Eso es lo que está pasando. Y comenzamos a ver a Jesús hacer todos estos milagros, sanidades por todas partes, aquí, allá. Ahora, quiero aclarar una cosa, hermanos. No todas las personas fueron sanadas. No todas las personas fueron sanadas. Y no todos serán sanados en el día de hoy. Jesús estaba evidenciando que Él era el siervo del Señor. Y esto era parte de la evidencia de que Él era Dios encarnado. Porque las obras que Él hacía, como bien alguien lo dijo, no las hace hombre cualquiera si no está Dios con Él. Es imposible que esto suceda. Ellos sabían y tenían en mente lo que había sucedido con Elías, lo que había sucedido con Eliseo y los otros profetas que habían hecho grandes señales. Bueno, Moisés, el mayor de los profetas del Antiguo Testamento, que nosotros vemos cómo él hace grandes milagros, o Dios a través de él. Los israelitas tenían eso en mente, pero durante muchos años algo como lo que estaba pasando no había sucedido, mis amados hermanos. No había sucedido que alguien viniera y obrara tantos milagros y tantas sanidades y tantas cosas y prodigios y alimentara a 5,000, 4,000 y a más personas, a sanar aquí y allá. ¿Qué hace entonces la gente? La multitud viene, se agolpa. ¿Por qué? Porque todos queremos sanidades, hermanos. Todos queremos milagros y corremos a donde están repartiendo esos milagros. Hermanos, si Jesús estuviera aquí, en esta iglesia, humanamente hablando, físicamente, y estuviera sanando, y todos aquí estuviéramos sanitos y no tuviéramos nada, y la gente comenzara a escuchar allá afuera, ¿qué pasaría? Gracias, hermano. Esto no cabría un alfiler aquí. Estaría esto repleto. Por eso hoy en las campañas que anuncian poder, noche de poder y milagros. En serio, hermano. Es cierto, Jesús está aquí con nosotros. Él habita entre su pueblo. Él está con los suyos, pero esto es lo que a la gente le atrae: los milagros, el poder, el movimiento, la ostentación, el despliegue de poder. Eso es lo que atrajo a la gente a ver a Jesús. Jesús está aquí, pero la gente ¿qué buscaba? Sanidad. Cosas perecederas, porque de todas formas iban a morir. Se iban a morir, hermanos. Pero esto era necesario para poder autenticar su deidad. Era necesario para autenticar que Él era el siervo del Señor prometido. Era necesario. Y por eso sucedió. Su ministerio de sanidades en Galilea fue extremadamente glorioso. Ver toda esa gente sanada, increíble. Pero el Señor sigue avanzando en su ministerio, y conforme Él va haciendo todas estas señales y estos milagros y estos prodigios, y la gente se agolpa, ¿qué es lo que genera ahora? Un descontento. Hay un enojo por parte de los escribas, fariseos y los líderes religiosos de Israel, y ahora ellos comienzan a tener encuentros con Cristo y comienzan a decirle que lo que Él está haciendo lo hace en el nombre de Satanás, que las obras que Él está haciendo las está haciendo porque Satanás está con Él. ¿Pueden imaginarse eso? La envidia, el odio hacia Cristo, de ver cómo la gente corría hacia Él y Él enseñaba con tal autoridad y echaba fuera demonios y sanaba gente, y la gente se agolpaba. Conforme crecía la audiencia, así creció la envidia de los hombres que se decían los santos de aquel entonces, y comenzaron a difamar a Jesús. Comenzaron a hablar mal a Jesús, porque cuando alguien ve que en un lugar, y esto sucede en todo tiempo y época, hermanos, cuando ven a alguien que Dios lo está usando grandemente para su gloria, surgen los envidiosos, surge la envidia, surgen las cosas, y comienzan a hablar mal de esa iglesia o personas, y comienzan a difamarlo, a decir que ahí pasan cosas extrañas y sucesos
y acontecimientos raros están pasando ahí. La envidia creció y dijeron que lo que Jesús hacía lo hacía en el nombre de Satanás. Increíble, hermano. Increíble lo que está sucediendo aquí. Su ministerio fructífero, poderoso, lleno de señales, milagros y prodigios. Pero esto despierta la envidia de los líderes religiosos de Israel. Toda la gente se está yendo con él. Todo el mundo sale a verlo a él. Todo el mundo quiere oír a Jesús. Y nosotros hemos quedado desfasados, obsoletos. Entonces comienzan a difamar al Señor, comienzan a difamar al siervo del Señor, comienzan los conflictos entre ellos. Y vemos entonces de los versículos 7 del capítulo 3 al 8:13 cómo la oposición se viene en contra de Jesús, porque la popularidad de Jesús fue creciendo y todo el mundo quería estar cerca de Jesús, todo el mundo quería estar al lado de Jesús. Vean, el capítulo 3 versículo 7 dice que Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud. Vean, le siguió gran multitud de Galilea, de Judea, y vean desde dónde estaban viniendo, de Jerusalén. La fama de Jesús había llegado hasta allá, hasta el sur, en Jerusalén, y la gente no quería esperar que Jesús llegara a Jerusalén. Ellos fueron hacia Jesús. Fueron hacia Jesús. Le siguió gran multitud. Y no solo de estos lugares. Dice también que de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro, de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. ¿Ven? Jesús era popular en todas partes. En todo Israel se hablaba de Jesús ya. En todos lados se hablaba de Jesús. Y alguien le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no lo descubriesen. Jesús no quería que ya le destaparan todo y dijeran todo. Pero hermanos, los líderes religiosos comenzaron a tener envidia de él y hubo oposición. Porque cuando se agolpó la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Jesús no podía comer a la multitud. Y cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. En otras palabras, está loco Jesús. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú. Vean esto. Tenía a Belcebú, el príncipe de los demonios. Y por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. ¿Pueden creerlo? La envidia era tal que no les importaba decir blasfemias y decir todas estas cosas absurdas. Pero Jesús lo reprendió, hermanos. Y vemos en la oposición del Señor, vemos cómo él en su ministerio tan fructífero siempre hubo personas que no gustaban de él. Y esto, por supuesto, la gente que envidia, personas envidiosas de ese tiempo. Hermano, no quiero que entremos en detalle con eso, pero el siervo del Señor tuvo oposición. No fue bien recibido, hermanos, por los líderes religiosos, porque los líderes religiosos esperaban que Jesús llegara y se sentara con ellos, solo anduviera con ellos y ellos fueran los más populares. Y que la popularidad de Jesús se les pasara a ellos. Esto es como usted, hermano, cuando viene algún presidente y quiere tomarse una foto con él para que sus views sean más en sus canales y todo eso. ¿O no es así? Tomarse una foto con Jesús era trascendental. Estar con Jesús era sorprendente. Pero si no podemos nosotros contra él, difamémoslo. Destrocémoslo de esta manera. Digamos que lo que hace lo hace en el nombre de Belcebú. Digamos que lo que está haciendo lo hace porque Satanás está con él. Y ellos pensaban que como ellos eran los líderes religiosos y Jesús era un simple hijo de un carpintero pobre, él iba a ser desacreditado. Y para su sorpresa esto no sucedió. Jesús continuó su ministerio con oposición siempre, pero él siguió su ministerio y él creció en fama y así en oposición también. Pero Jesús aconseja a sus discípulos en los capítulos 4 del 1 en adelante hasta el versículo 34 se nos presentan las enseñanzas de Jesús a la luz de la oposición. Las enseñanzas de Jesús a la luz de la oposición.
Él comienza a darle unas parábolas y él comienza a hablar en parábolas, a enseñarles acerca de esto. Dice él, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él que esto es algo muy increíble porque Marcos nos va presentando estas escenas de manera que nosotros podemos ver que cada vez que Jesús estaba ahí, que había mucha. Y eso es lo que dice el texto. Jesús comenzó a enseñar de nuevo junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Y comienza a hablar Jesús. Comienza a dar las parábolas, a hablar del sembrador, que es la parábola que está aquí, y más lo que comienza a hablar acerca de la semilla de mostaza y demás. Hermanos, no nos vamos a detener en eso, pero hermanos, a pesar de la oposición, la verdad siempre saldría a la luz. La verdad siempre va a avanzar y la verdad siempre va a ganar, por menos popular que sea hoy, hermanos, por menos popular que era entonces. Aún así, la verdad siempre será mayor y siempre tendrá victoria, la verdad, siempre. La mentira será desacreditada cuando la verdad la saque a la luz. Entonces vemos nosotros en este texto, hermanos, cómo Jesús comienza a enseñarle a la gente en contra de la oposición. A pesar de la oposición, Jesús no se amedrentó, Jesús no se detuvo. Él tenía una misión, él tenía algo que cumplir y nada lo iba a impedir, nada iba a detenerlo. Él iba avanzando en su ministerio y la creciente multitud iba llegando, y más gente y más gente y más personas, y mayor la envidia, más crujían los dientes sus enemigos. Y él comienza a enseñar entonces en contra de esa forma de pensar y cómo el reino de los cielos había llegado. Y Jesús comienza y sigue haciendo más milagros, calmando la tempestad en el mar. Después de haber dado ese sermón allí, comienza y avanza, y ustedes saben toda la historia de cómo se levanta una gran tempestad en el mar y eso. Entonces, hermanos, vemos nosotros que Jesucristo no se detiene en su ministerio. Y luego vemos las obras del siervo del Señor. Desde el versículo 35 del capítulo 4, desde que calma la tempestad, él sigue sanando gente, echando fuera demonios. Él sigue sanando. Hay un acontecimiento ahí donde sana a la hija de Jairo, la resucita más bien. Y luego vemos también que sana a una mujer que tenía 12 años padeciendo de flujo de sangre. Jesús sigue y sigue y sigue haciendo milagros, y sigue obrando, y sigue hablando, y sigue anunciando, y sigue predicando, y sigue avanzando. Ya sus 12 apóstoles con él. Juan el Bautista es asesinado, alimenta a 5,000 personas, y esto sigue y sigue y sigue, y no para el evangelio de Marcos en narrar los hechos de cómo Jesús portentosamente obraba de forma milagrosa. Él alimentaba multitudes y sanaba gente. Hermanos, esto es todo lo que queremos. Es lo que quiere la gente: sanidad y comida. Eso es lo que queremos, hermanos. Ahora, la pregunta es: ¿por qué estamos nosotros aquí? ¿Por qué sigue a Jesús usted? ¿Cuál es su motivación para seguir a Jesús, hermano? Ahora aplicándolo a nosotros. ¿Cuál es nuestra motivación? Hermano, nosotros no estamos viendo sanidades así, aquí, allá, de manera desmedida. Nosotros no vemos eso ahora en nuestros días. Que hay gente que las promete, en verdad lo hay. Hay gente que promete sanidad, que si usted pacta, que si usted dona, que si usted ofrenda, que si usted hace esto, que si hace penitencia, que si usted pacta con Dios. Y hay gente incluso que llega al evangelio pensando en eso y llega con como tratando de hacer un negocio con Dios. Señor, si tú me sanas a tal fulano o me sanas a mí, yo te prometo servirte. ¡Qué bendición! O sea, Dios me necesita tanto que vamos a hacer negocio. ¿Creen ustedes eso, hermanos? Eso no es posible. Pero lo hay, hermanos. Y allá afuera hay gente vendiendo ese tipo de evangelio. Pero Jesús dijo: arrepentíos y creed en el evangelio. Y no importa, mis hermanos, si una enfermedad nos lleva a la tumba, nos va a llevar a estar con el Señor. No debemos seguir a Cristo por que nos da de comer o por los milagros que Él ha hecho en nosotros. En verdad,
Dios hace milagros y nosotros debemos estar muy agradecidos. No elimino eso y debemos estar completamente rendidos al Señor, pero no depender de eso para seguir al Señor, porque una vez el Señor no le cumpla su milagro, usted va a dejar al Señor. No, hermanos. Eso evidenciará entonces por qué estaba siguiendo a Jesús. La gente que deja a Jesús porque no le cumplió un milagro es porque eso que es lo que querían. Y era lo único que querían. Y como Dios no lo hizo, ellos se van. Se van. Y bueno, que les vaya bien. El infierno está calientito. Que se vayan está bien, hermanos. Ahí dejémoslos. Y eso hubo mucha gente, hermanos, que después que vieron que la palabra del Señor ya estaba demasiado, no, ya esto ya está raro. Ya Jesús ya comenzó a meter sus cosas y ya comenzó a hacerlo más serio esto, más compromiso y más aquí, más allá. No, esto ya no me está pareciendo. Y mucha gente comenzó a irse. Pero eso no quitó y no eliminó el deseo de Jesucristo, del siervo del Señor, de cumplir lo que él había venido a hacer. Y ven que hemos pasado más tiempo en esto, hermanos, porque es casi todo el evangelio se basa en hechos, en obras, en milagros, en oposición, en aquí, en parábola allá, en anunciar aquí, en un mover aquí, en otro mover allá. Eso es lo que vemos en el evangelio de Marcos. Y la razón es porque la intención del escritor es mostrarle a los romanos que Jesús era alguien activo, trabajador, que se movía, que hacía milagros. Era un siervo y así es presentado. Y un siervo no está sentado, siempre está trabajando. Un siervo siempre está trabajando. Ahora, Jesús también instruye a sus discípulos en los capítulos 8 al 10. Desde el versículo 14, él comienza a instruir a sus discípulos. Él les dice, había olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca, y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. La palabra ahí, hermanos, lo que le está diciendo es guárdense de la enseñanza de los fariseos, guárdense de la enseñanza de los herodianos, guárdense de todo eso, porque todo eso distorsiona la verdad de Dios, distorsiona lo que Dios ha querido hacerlo, darles a ustedes. No consientan esto. Por eso les dice guárdense, es decir, cuídense, tengan cuidado. Es una advertencia, es decir, Jesús advierte a sus discípulos contra las falsas enseñanzas. Cuídense de la falsa enseñanza, de la distorsión del evangelio. Hermanos, y es lo que tenemos que seguir haciendo nosotros, tener cuidado de la falsedad, cuidado del falso evangelio, un evangelio que nos dan ahora totalmente desmedido, totalmente tergiversado, un evangelio acomodado, hermanos, un evangelio sencillo, fácil, light, instantáneo, porque todo queremos instantáneo, hermanos, todo, cuanto más fácil sea, mejor. Y eso es lo que quiere todo el mundo. Haz 3 pasos para vivir una vida plena. 3 pasos, rinde tu vida, que esa vida va a ser fructífera. Eso es lo que tenemos que hacer, rendir nuestra vida al Señor. Pero no vamos a seguir en eso, porque nos falta mucho tramo. Y el siervo del Señor instruye a sus discípulos, los instruye en Galilea, luego en Jerusalén. Bueno, finalmente llegan a Jerusalén y vemos al siervo del Señor ya en Jerusalén en los capítulos 11 y 12. Aquí su ministerio público ya está descendente, hermano. Aquí su ministerio público ya está llegando a su clímax, está por finalizar su ministerio. Vemos que Jesús entra de manera triunfal montado en un asna, en un hijo de asna, perdón, un pollino de asna. En los versículos 1 al 26, Jerusalén lo recibe, obviamente, todos habían oído de Jesús y él está ahí, todo el mundo quiere estar cerca de Jesús y comienzan a cortar ramas y a tirarlas a la calle para que pasara Jesús y su asno. Pero siguen las disputas con los líderes religiosos. En los versículos 27 hasta el 12:44, otra vez, ahora en Jerusalén, sigue la oposición y sigue la oposición. Y tanto deseaban que Jesucristo muriera, y ha venido Jesús a Jerusalén para, es decir, prácticamente los líderes religiosos pensaron, hoy sí, aquí lo vamos a matar a este. Ya nos cansamos de su fama.
Ya nos aburrimos de que la gente hable Jesús aquí, que Jesús allá. Ya nos cansamos de esto. ¿Y qué hacen ellos? Arman un complot. Ahora entramos, después del ministerio público del Señor, entramos al principio de la muerte del siervo del Señor, donde Él comienza ya a descender su ministerio y comienza prácticamente Él mismo encaminarse para lo que sería posteriormente su crucifixión. Y vemos aquí la muerte del siervo, primero con el complot nuevamente para matar al siervo del Señor. Lo vemos en el capítulo 14, versículo 1. Empieza ahí donde los escribas y fariseos buscaban el momento para matar a Jesús, y dice: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y qué, matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Ellos respetaban tanto la fiesta que no querían prender a Jesús en ese tiempo porque iba a haber alboroto. Pero todo esto, hermano, era parte de lo que Jesús, Dios más bien, estaba llevando a cabo. Todo su plan se estaba efectuando, como lo vimos en Mateo, ¿recuerdan? Ahora lo estamos viendo en Marcos, pero un poquito más resumido, un poquito más escueto. Y lo estamos viendo aquí en este pasaje. Luego Jesús es ungido por una mujer en Betania, perdón. Es ungido por alguien, por una mujer. Sus pies son ungidos. Y él dice que su cuerpo está siendo ungido para la sepultura. Entonces, el siervo del Señor es ungido para la sepultura. Luego el siervo del Señor es traicionado por uno de los mismos suyos. Versículos 10 al 11 nos habla esto de cómo Jesús fue vendido por uno de los que anduvo con él, que comió con él, que habló con él, que lo vio hacer grandes milagros, maravillas y prodigios. Lo vio hacer todo lo que hizo, pero su codicia fue tal que no le importó vender al Señor, no le importó dar, más bien darlo, entregarlo, ofrecerlo a los líderes religiosos. No importó, hermanos, él lo hizo, lo entregó. Y eso lo vemos aquí en estos 2 textos. Entonces Jesús va y toma la cena con sus discípulos. Él instituye la cena del Señor. Él establece la nueva Pascua. Él come la última Pascua con sus discípulos y ahora establece una nueva Pascua para que sus discípulos estuvieran también celebrándola cada vez que lo hicieran, recordando los padecimientos del Señor Jesucristo. Entonces vemos nosotros que el siervo del Señor también predice que sus discípulos lo abandonarán, que lo dejarán, que se apartarán de él, que saldrán huyendo, no estarán con él, lo abandonarán. Incluso predice que Pedro lo va a negar. No digas nada, Pedro, me vas a negar. Cuando el gallo cante la tercera vez, cante en la madrugada, tú me habrás negado 3 veces. Pedro, no digas absolutamente nada. No, Señor, si es que yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y cuando se lo llevaron fue lo primero que hizo, salir huyendo. Entonces Jesús es prendido, Jesús es arrestado, es llevado ante los concilios y vemos los juicios injustos que le hacen al siervo de Dios. Vemos el juicio que le hacen el concilio, los del Sanedrín, los sumos sacerdotes y todos los escribas y fariseos allí injuriándole y acusándole falsamente de lo que él estaba haciendo y diciendo que era blasfemo, que era esto, que era lo otro. Y vemos ese juicio injusto que le hacen al Señor, pero ellos no se quedan con eso. No se quedan de brazos cruzados. Ellos lo llevan ante Pilato y vemos el juicio que hace Pilato también. Él tratando de libertar a Jesús, pero no lo logra porque ellos piden que lo maten, piden que lo maten. Ahora, hermanos, hay algo interesante aquí. En este texto, en el capítulo número 14, versículo 51, se nos habla de un joven que salió huyendo cuando arrestaron a Jesús. ¿Pueden ver? Dice: pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Hermanos, es el único evangelio que narra esto. Y saben, muchos eruditos, muchos estudiosos y muchos antiguos hacen referencia a que este joven era Marcos, el escritor de este evangelio. Él andaba ahí cerquita. Ese fue el mismo también que en una ocasión le dijo a Jesús: ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Es el mismo. Pareciera ser el mismo y es el mismo. Todos concluyen con eso. Entonces, hermanos, después de haber aclarado eso,
el juicio ante Pilato, el siervo del Señor es sentenciado a morir y a morir crucificado. Y llega el momento de la crucifixión y ustedes saben todo ese acontecimiento, cómo Jesús murió de tal manera que no abrió su boca. El siervo del Señor fue mudo y fue a la cruz, tal como Isaías 53 lo había anunciado y profetizado. Él fue muerto y el siervo del Señor fue sepultado, fue enterrado. Pero 3 días después, hermanos, 3 días después de ese acontecimiento, Jesús resucita de la tumba, se levanta de entre los muertos, viene y se aparece a sus discípulos, a mujeres en primer lugar y luego a sus 12. Jesús se levanta de la tumba, hermanos, y esto ya lo hablamos la semana pasada. La muerte no pudo detener al Señor. Él fue poderoso y venció a la muerte, venció a Satanás, venció al pecado, lo venció todo y por él nosotros ahora también vencemos. Hermanos, esto es lo que nosotros anunciamos, esto es lo que nosotros predicamos, esto es en lo que nosotros creemos, que Jesús murió por nosotros y que resucitó al tercer día y después de esto dio instrucciones a sus discípulos y les dijo: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, dice el Señor. Pero vayan y prediquen, anuncien el evangelio. El Señor, después de resucitar, comisionó a los suyos. Pero hermanos, esto no se queda ahí. El Señor regresará. El siervo del Señor volverá. Él vino y volverá por segunda vez, regresará. En el capítulo 13, todo el capítulo se nos habla con relación. Él predice la destrucción de Jerusalén, del templo. Él predice los tiempos finales, principios de dolores. Habla él, habrá terremotos, pestes, habrá aquí, habrá allá, un montón de cosas. Falsos cristos, falsos apóstoles y falsos de todas partes vendrán, anunciarán y dirán: ve, ahí está Cristo. No lo creáis, dice el Señor. Jesús anuncia los tiempos difíciles y falsos cristos, incluso predice la persecución a sus discípulos en el capítulo 13. Ven toda esa acción en este capítulo, en este evangelio. Toda esa acción, 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 porque es el siervo del Señor. Y él comienza y anuncia su regreso. ¿Cómo será esto? Hermanos, nosotros lo esperamos. Yo lo espero, usted lo espera, toda la iglesia lo espera. Anhelamos su regreso. El Señor vino, hizo todos los milagros que hizo. Por envidia lo mataron, pero todo estaba siendo orquestado por Dios en su plan perfecto. Pero al tercer día se levantó con poder y gloria, hermanos. Y luego ascendió a los cielos. Marcos registra la ascensión en el capítulo número 16, versículo 19 en adelante. Ahora, hermanos, para terminar, estos versículos al parecer no están en los manuscritos originales. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero desde el versículo 9 hasta el 20 se cree que no están en los manuscritos originales o más antiguos. Pero algo que nosotros vemos aquí es que los hechos que presentan desde el 9 hasta el 19 están en los evangelios y en el libro de Hechos. Entonces podemos concluir que aunque no estén en los idiomas originales o en el original, los textos antiguos, estos textos están en otros textos y son parte de este texto y parte de la Biblia también. Por lo cual concluimos que son verdad al igual que los demás. Son importantes y necesarios. Hermanos, esto es lo que estamos celebrando en estas fechas. Como hemos podido ver hasta ahora, tanto Mateo y Marcos registran casi los mismos hechos, siguiendo un patrón lógico, secuencial, donde vemos la llegada del Mesías prometido, su ministerio público, su muerte, su resurrección y su regreso en gloria. Ese es el orden, o más bien el patrón lógico que lleva esto, en tanto en Mateo como en Marcos. Lo hemos visto ya. De nuevo recalco, hermanos, de esto se trata el Adviento, de esto se trata la Navidad. Esto es lo que debemos observar en estas fechas. Esto es lo que nosotros debemos recordar, que Jesucristo vino, que murió por nosotros,
y que volverá por nosotros. Volverá. El mundo no señala a Cristo en esta época de Navidad y usted lo puede ver. Pero alguien dice, yo no celebro Navidad porque si fuera cristiano esto, fuera algo que pudiéramos celebrar, el mundo no lo celebraría. Escucha, mi hermano, el mundo no celebra a Cristo. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia? Celebrar a Cristo. Porque eso es la Navidad de Cristo, el nacimiento de Cristo. La iglesia sí debe enfocar a Cristo, el mundo no lo hace. Debemos enfocar su vida perfecta, su muerte sustitutiva y su regreso en gloria. Eso es lo que tenemos que anunciar y eso tenemos que recordar y eso tenemos que celebrar. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor, por tu palabra y la bendita misericordia que tú has tenido con nosotros. Gracias por sostenernos, gracias por animarnos, gracias, Señor, por confortarnos, gracias por bendecirnos a través de tu palabra, por hablarnos, Dios, y llenarnos a través de este evangelio de Marcos. Gracias, Dios mío, por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad, gracias por ser tan fiel, Señor, por ser tan bueno. Encomendamos en tus manos, Señor, que esta palabra germine en los corazones de todos mis hermanos y hermanas, en aquellos que nos vieron u oyeron en otras partes. Bendícelos también, haz que tu evangelio resplandezca en la vida de ellos también, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.